Buenos días. Para mí es un placer estar con todos vosotros y con todas vosotras. Yo la intervención que voy a hacer la voy a situar el tema de la arquitectura de impunidad, ¿no?, que tenemos en este momento en nuestro planeta desde la sociología jurídica. Y lo voy a exponer con una serie de ideas fuerza que por el tiempo no voy a poder desarrollar. Y voy a intentar ir despacio también por los traductores y, insisto, el tema de la idea fuerza. La primera hipótesis de partida es que la actual arquitectura de impunidad, de la que forman parte también los tratados bilaterales de inversiones, genera que exista un derecho corporativo global, un nuevo derecho que beneficia a las clases dominantes, beneficia al capital y beneficia a las empresas transnacionales. Y en su actuación, estas empresas transnacionales, segunda idea que quería recalcar, violan derechos humanos de manera sistemática, y subrayo sistemática. Y cuando digo derechos humanos, me refiero a la absoluta impunidad de la violación de derechos humanos entendidos como derechos unitarios e interdependientes. A mi parecer, no son tiempos de hablar de generaciones de derechos humanos. Tercera cuestión. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el capital, este derecho corporativo, permite que la empresa transnacional actúe con poder político, poder económico y poder jurídico inusitado. Luego desarrollaré brevemente este asunto. Y a su vez, este poder, pues, de la transnacional y del capital, no tiene controles. No existen controles, ni nacionales del Estado que recibe a la transnacional, y cada vez menos controles del Estado matriz de la transnacional, ni tampoco le controla el derecho internacional de los derechos humanos. Derecho frágil. Es decir, el derecho corporativo global se fundamenta como principio de la filosofía jurídica en la asimetría total normativa. Y además, en esta balanza tan desequilibrada, aparece una nueva categoría que es la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, que desde el punto de vista jurídico, y subrayo jurídico, podríamos hablar de otras variables, es un derecho blando, es un no derecho que acentúa todavía más la asimetría normativa. Es decir, el derecho corporativo que defiende al capital, y entre el que se encuentran los tratados de inversiones y los tratados de libre comercio, es un derecho coercitivo, imperativo y ejecutivo, eficaz. Mientras que el derecho de las mayorías sociales, la tutela de los derechos de las mayorías de hombres y mujeres del planeta, nos defiende un derecho frágil que cada vez evoluciona más hacia un derecho blando, un no derecho. Desarrollando un poco esta hipótesis de partida, algunas de las ideas. Cuando afirmo que este derecho corporativo se sustenta en el poder político y económico de las empresas transnacionales y del capital, yo no me voy a extender mucho, sería un tema larguísimo, ¿no? Al fin y al cabo, mi intervención lo único que pretendo es establecer un esqueleto, ¿no?, sobre el que luego podamos desarrollar distintas facetas. Pero, como decía, el poder político y económico es que la empresa transnacional, el derecho corporativo, los tratados bilaterales de inversiones son inseparables del sistema capitalista. Esto conviene subrayarlo, aunque es evidente, pero del sistema capitalista. Esto nos llevará a debates en cuanto a la intervención, que hasta dónde podemos modificar los tratados o, siendo un poco radical, destruirlos. Porque el sistema capitalista es un sistema
brutal que lo único que permite es que las minorías acumulen poder en contra de las mayorías, destruyendo el planeta y destruyendo la soberanía de los pueblos y culturas. Esto es el capitalismo. Desde el punto de vista jurídico, yo destacaría del ejercicio del capitalismo en cuanto al derecho corporativo global se refiere, la fórmula del consenso de Washington, hoy día actualizada en la crisis europea. Estamos viviendo lo que muchos de vosotros y vosotras ya habéis vivido y seguís viviendo. Es decir, la desregulación de los derechos de mayorías sociales, la privatización, el contener el Estado en lo que a políticas públicas se refiere y expandirlo en lo que a guerras y control social se refiere. Esta trilogía, a la que podemos añadir las tomas de decisiones de los Estados nacionales favorables al capital y a las transnacionales, muchos de los compañeros de América Latina y de otros continentes conocen las leyes de inversiones que sus propios gobiernos han aprobado, leyes que junto a la trilogía de la privatización y desregulación y freno del Estado en políticas públicas se refiere, permiten establecer lo que yo suelo llamar pista de aterrizaje para que el capital y la transnacional aterricen tranquilamente en los países donde explotan recursos naturales y otros recursos. Pero además este capitalismo feroz, con su expresión última de la última crisis que tenemos encima, crisis de civilización, crisis económica, es un capitalismo que también en los países ahora del norte está preparando no solo ya el aterrizaje, sino también el despegue. En realidad lo que quiero decir es que este derecho corporativo no solamente responsabiliza a las empresas transnacionales, sino que en el activismo hacia la denuncia no podemos perder de vista la denuncia a la empresa transnacional, 1, la denuncia al gobierno de origen de la empresa transnacional, 2, la denuncia de muchos de los gobiernos y clases dominantes de los países del sur, receptores de las transnacionales, 3, e instituciones financieras y económicas internacionales que apoyan y permiten el desarrollo de este poder político y económico. También hay un poder jurídico. Por tiempo no me puedo extender, pero sí puedo afirmar que los núcleos clásicos de imputación del derecho están siendo quebrados. La legitimidad democrática de quien toma las decisiones que afectan a las mayorías sociales no existe, ni por las agencias, ni por, como en Europa está pasando ahora, las decisiones las toman la presidenta alemana y el presidente francés, y no se puede tolerar que un pueblo por referéndum decida su futuro. Esto es la pérdida y debilidad democrática del propio Estado de Derecho. Y podría añadir la privatización del derecho. Manda más una agencia de calificación que nadie ha elegido, que nadie controla y que sin embargo lo que decide marca la vida de hombres y mujeres, ahora y hace tiempo ya, con el índice riesgo país. Y no podemos aceptar que la oscuridad presida la elaboración de tratados bilaterales, multilaterales, regionales, de comercio y de inversiones. La oscuridad, el secreto, la falta de transparencia. Es decir, en todo el camino de la norma de inversión y de comercio es un camino alejado del debate social. Sin embargo, su resultado final es de plena seguridad jurídica, porque disponen de principios que van a ser tratados, ¿no? Trato nacional, nación más favorecida, etc. Principios duros jurídicamente, porque disponen de tratados arbitrales, de tribunales arbitrales que les dan un poderío y una seguridad jurídica absoluta. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos es todo lo contrario. Declaración tras declaración,
que no pretendo decir que no sirvan, pretendo decir que en la comparación, declaración tras declaración, con resultado final de absoluta fragilidad jurídica. Porque con esto yo iría ya terminando. Este derecho global no es neutralizado tampoco por el derecho internacional de los derechos humanos. Como digo, derecho frágil. Derecho que, dicho rápidamente, en su conjunto, a la fecha de hoy, se cuestionan los contenidos de este derecho. Hoy día no está garantizado que la gente coma en el planeta. No está garantizado porque se dice todavía, para asombro de muchísima gente y del mío, que es una expectativa de derecho. Esto no ocurre nunca en el comercio y las inversiones, nunca. Discutiremos la interpretación, pero nunca la calidad de la norma de la inversión, que es una norma a proteger sin dudar. Y además el derecho internacional exige ratificación y no tiene tribunales con eficacia jurídica en todos los mecanismos de control. Podrá haber, incluso obtener la razón en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, pero si no se cumple por el país no ocurre nada. La sanción del CIADI provoca la ejecutividad de la norma y la dificultad de no cumplir la norma. El derecho internacional público se mueve, de los derechos humanos, se mueve lamentablemente en territorios de fragilidad. Incluso los sistemas que muchos de vosotros y vosotras conocéis, de control específico de las transnacionales, sean las directrices de la OCDE, sea la declaración tripartita de la OIT, sea el Global Compact, sea el nuevo marco normativo del relator, señor Ruggi. Todos ellos, y esto podríamos discutirlo, están sometidos a la lógica de la voluntariedad, de la no ejecutividad, y por lo tanto es que la idea del derecho blando está colonizando y atrofiando las instituciones internacionales de derechos humanos. Este es el resultado de la asimetría. Por lo tanto, si a esto añadimos la responsabilidad social corporativa, privatización del derecho, comprobamos que los derechos de capital se protegen al máximo, nuestros derechos, los derechos de hombres y mujeres de todo el planeta, hablando de Ruanda, de Colombia o de Grecia, quedan arrinconados a las cuestiones declarativas. En realidad, yo creo que estamos abocados, ¿no?, a invertir la pirámide jurídica, ¿no? En estos momentos, en su vértice, están los derechos de minorías y estamos abocados a invertirla. Desde luego, esto pasa porque, a mi parecer, en los contratos de inversión, en los tratados, no solamente hay que modificar cláusulas, al menos tenemos que intentar que determinados principios universales de protección del derecho internacional, de los derechos humanos, atraviesen todos estos tratados. Y debemos hacer que todo no pueda comprarse y venderse. Hay que sacar los derechos universales del comercio y de la inversión. El comer, la salud, el agua, etcétera, no puede comercializarse. Y segundo, tampoco podemos estructurar la arquitectura jurídica de la inversión y del comercio, como en estos momentos, sobre la propiedad privada. Hay que volver a las raíces y defender que la propiedad privada debe estar sometida al interés público y que si hay salarios mínimos en Europa, debe haber salarios máximos, abocar por los límites de la propiedad. Y yo creo que tenemos que darle vueltas a la posibilidad de ejercer estos principios que atraviesen la normatividad de un derecho corporativo global que defiende, insisto, a las minorías. Y termino. Cuando en un tratado se nos dice jurídicamente que está sostenido sobre el principio de igualdad y que por lo tanto un país puede firmar o no, todos los aquí presentes sabemos que eso es una interpretación formal del derecho. Porque el principio de igualdad se firma entre iguales. Cuando se firma entre desiguales, cuando se firma un contrato entre la empresa Nestlé y el gobierno de Etiopía, hay una firma sostenida por la desigualdad.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar desigual a los desiguales. Y hay que proteger a los campesinos y campesinas de Etiopía frente a Nestlé, sin ninguna duda. Y eso va frontalmente contra los principios que atraviesan en estos momentos la lógica de la inversión y del comercio. En definitiva, yo creo que el debate es un debate complejo porque lo que yo he podido decir se puede compartir, pero soy consciente que el debate está en cómo lo hacemos, cómo acumulamos fuerzas y cómo necesariamente confrontamos. Y subrayo, confrontamos contra un poder despiadado y despótico, que es el poder del capitalismo. Muchas gracias.